A veces la ausencia puede significar más para alguien que la presencia. Desde la última vez que publicamos un episodio nos hemos dedicado, como lo ha hecho la mayoría de las personas en Venezuela, a contener nuestras propias emociones, las de nuestras familias, y también ayudar a otros a atravesar un proceso tan difícil como el que se ha vivido desde el terremoto del 24 de junio. Quiero contar una anécdota como muy personal y un pensamiento muy personal que tuve, que le compartí a Leo en estos días. Yo, en una de las bajadas a La Guaira, yo pensaba, después de ver tanta destrucción y tanta tragedia, yo decía, ante tantas estructuras colapsadas, que éramos nada, o sea, éramos muy pequeños, éramos muy insignificantes en materia ante la cantidad de estructuras y de lo que conllevaba construir esas estructuras. Y de alguna manera, cuando vamos caminando por la calle, quizás vemos a alguna persona y pensamos que ser insignificante físicamente frente a cosas muy grandes puede significar también que somos efímeros, y no lo somos. Porque cuando iba pasando por una calle que se ve desde abajo el edificio Jurel, la residencia Jurel, que es una de las más nombradas después del terremoto, yo pensaba cuántas personas no soñaron con tener un apartamento ahí, soñaron por tener ese apartamento. Cuando lo tuvieron, soñaron y fueron a comprar la decoración de ese apartamento. Y soñaban con ir todos los fines de semana con sus amigos. ¿Y cuántas celebraciones no hubo dentro de esas viviendas? ¿Cuántas de esas viviendas no se convirtieron en hogar? Porque no solamente eran apartamentos vacacionales. Y cuando ya tú creías que tú tenías todo con tener ese apartamento, querías tener otro y querías tener más y tenías otra meta. Entonces ya no solamente era la felicidad por tener el apartamento, por tenerlo acondicionado, ya era tener que pagar el condominio, entonces era ya tengo que pagar el internet, entonces ya eran noches sin dormir por los gastos que conllevaba. Y cuando vinimos a ver, en 39 segundos lo que dejó de importar fue ese apartamento y empezó a importar quién estaba dentro de ese apartamento. Y creo que me conmueve todavía pensar que la familia venezolana se rompió en 39 segundos. Y es un dolor que nos va a costar a todos mucho tiempo superarlo, y por eso queremos empezar y retomar la publicación de nuestros episodios con este episodio específicamente. Mira, cuando pasó lo que pasó y todo lo que vivimos, eh, hay una amiga me dijo algo que es que, y eso me quedó marcado, que simplemente vamos a tener que aprender a vivir con esta cicatriz. Y hay algo que me parece muy bonito mientras vivo en esta casa y esto que decidimos hacer este año que me llamaste para hacer, que este era un espacio seguro. Y a mí me parece que una de las formas como podemos ayudar, aparte de nosotras, como siempre hemos dicho que este es un espacio para nosotras mismas hacer terapia, de desahogarnos de lo que ha pasado y de lo que vivimos y cómo lo vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida, es también traer a personas que nos puedan ayudar, no solo a nosotras, sino a todo lo que nos escucha. Entonces, esta también es nuestra forma de ayudar a muchas familias que lo necesitan, y bueno, nosotras mismas, y por eso yo estoy agradecida primero de estar aquí hoy, de poder que estemos todos aquí y de que estemos otra vez y retomemos esto juntas hay que seguir. Y vamos a seguir por nosotros, por nuestros hijos y por esa gente que ya no puede. Sí, yo le comenté a Leo después de lo que pasó que ya los abrazos no son lo mismo. No. De hecho, cuando nos vimos nos abrazamos duro. Sí. Y me ha pasado que veo a gente que no veía desde antes de lo que sucedió y nos abrazamos más porque Sí. y es un lenguaje que solamente nos entendemos nosotros porque pudimos haber. No, y hasta yo veo a mis hijos, ¿Sabes? hay cosas que ahora es como que me pasé un switch. Sí. Y bueno, lamentablemente tuvo que pasar, no porque no valoraba lo que hacía con ellos, sino que ahora veo las cosas de forma distinta y Hay otras prioridades y ahora. ahora hay otras prioridades y otra forma de ver. Y gracias a Dios, de verdad, contamos con la bendición de Dios que en ese momento nos cuidó
Sí. pero mucha gente no lo pudo No. contar y muchas familias están rotas y precisamente Sí. ese es el tema del episodio de hoy, la familia rota y cómo reconstruirnos. Y para eso tenemos a María Caiceas. María es psicóloga, especialista en terapia cognitivo-conductual. Ok, lo practiqué. Ahora soy yo la que practica antes de presentar. Ha cambiado muchas cosas. ¿Cómo estás, María? Bien, bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Las escuchaba y me gusta. Creo que antes de presentarme, decir algo, las escuchaba y me gustaba mucho lo que hablaban entre las dos y verlas, porque yo decía, algo que es importante para poder ayudar a otras personas es primeramente uno, ¿sabes? Recibir esa ayuda. Y algo que me ha estado pasando, y quizás me adelanto un poquito al atender a otras personas que también son mamás, es que se preocupan mucho por sus hijos, se preocupan mucho por su casa, por su familia, por su entorno. Y la mujer tiene como esa capacidad de preocuparse por todos y escucharlas y ver que quieren reanudar este espacio es buenísimo porque va a hacer ese impacto también para todas esas mamás o esas personas que puedan escuchar también y que puedan, sí, recibir esa ayuda que va también poder ser de canal para que ellas puedan primero estar bien, así como ustedes lo quieren hacer, pero también para que su familia y su entorno también esté mejor. Entonces yo feliz de estar aquí, de Gracias, acompañarlas. gracias. Bueno, no sé por dónde empezar, porque es que estábamos hablando justo antes de empezar el episodio Sí. que hay muchas aristas y hay muchas como etapas de todo este proceso que Sí. ya tenemos que, hoy estamos a qué, a algo de agosto. Ya llevamos vamos casi a los 2 meses. Exacto, como llevamos mes sí, y sí, medio. mes y medio. Ya. Y se siente como siempre he dicho, se siente como hace 3 días y se Sí. siente como hace 3 años. Sí. Ha pasado demasiado y todo está demasiado fresco igual todavía. Sí. Entonces, María, la historia de María, o sea, nosotros aquí contamos historias. Sí. Nosotros aquí, esa es nuestra pasión, venir a contar historias. Y la historia de María, en este contexto, es que María ha atendido personas afectadas por el terremoto de distintas índoles. Entonces, bueno, María, ¿cómo empezaste? Ujú. Pasó el terremoto. Primero quiero saber cómo lo viviste, o sea, no cómo lo viviste, dónde estabas, qué estabas haciendo, sino cómo lo viviste mentalmente, cómo hiciste con ese momento que nadie se prepara para eso. Y aunque te prepares, cuando te agarre el momento, tú no sabes cómo reaccionar. ¿Cómo actuaste en ese momento y en qué momento dijiste que yo tengo que ayudar a la Exacto. gente después de esto porque es un impacto muy grande? Claro, creo que en el primer momento fue un shock porque yo siempre soy una persona muy de actuar, o sea, mi mecanismo de defensa es de accionar. Y recuerdo que lo que más me choqueó fue que me paralicé, o sea, no supe qué hacer, o sea, todo lo que tenía que hacer lo hice mal, o sea, como se me olvidó todo. Y por un momento eso fue como muy choqueante para mí porque era como, ya va, ¿qué me pasó? Pero también entendí de que no, o sea, nunca me había pasado una situación como esta. Y no, por más que yo sea una persona de cierta forma o yo crea ser de cierta forma, jamás iba a saber cómo iba a reaccionar ante este momento, simplemente cuando lo viviera y ya. Y ya el switch con ayudar a las otras personas, creo que ya viene como muy de instinto de quién soy yo, mi profesión, pero también quién es María y de saber que realmente las herramientas que yo podía tener, podía brindarle, quizás no cambiarle la realidad a todas estas personas, pero sí brindarle un alivio para que pudieran sobrellevar este momento en sus vidas. Entonces, ese switch se pasó en ese momento de como un chale de qué puedo hacer. E incluso me pasó que pasa el terremoto y subimos al apartamento porque gracias a Dios nuestro apartamento no pasó nada y a mí me dio por crear un post. O sea, como mi mente fue como, quiero decirle a las personas que cómo se tienen que, más que cómo se tienen que estar sintiendo ahorita, no forzarse a sentirse bien en este momento por todo lo que pasó. O sea, ese fue como mi instinto. Quiero decirle a la gente que está bien si sigue teniendo miedos, que está bien si ahorita sigue temblando, que está bien que, no sé, todavía estés muy choqueado por lo que pasó, porque yo lo estaba viviendo e incluso a mí me pasó con ese post que yo lo creaba y cada vez que le digo la anécdota a las personas porque se viralizó, fue que yo lo hacía, pero lo hacía también para mí misma, para yo repetirme a mí misma, está bien que en este momento no tengas todo controlado, ni que todo esté estable, porque era muy progresiva la información que íbamos recibiendo. O sea, uno aquí quizás pensaba, digamos, en la zona en la que yo estaba, que todo estaba bien, pero luego te ibas enterando que las cosas estaban peor. Entonces también eso fue lo que me movió inmediatamente en poder decir, ok, ¿cómo yo también puedo brindarles ayuda emocional a esas personas
Así sea primeramente a través de un post y luego, bueno, fueron pasando los días y fui atendiendo personas, bueno, personalmente. ¿Te buscaban o decidiste ir como por cuenta propia al lugar? Ambas. Ambas, ok. Así como cuando uno pierde a alguien y ahí te hablan mucho de las etapas de un duelo, en este tipo de situación, aunque uno no perdió nada, ni físicamente una persona, ni no hubo daño a nivel de... No perdimos nada material en este caso, uno también pasa por etapas, igual que cuando negación, eso pasa, porque yo sentí que yo pasé por la rabia, pasé por la depresión, por eso al principio estaba como, ¿qué hacer? Claro, yo sí tuve que salir de mi casa y quedarme unos días fuera con 3 niños chiquitos y me entró que no sabía dónde iba a dormir ese día o que íbamos a comer y sí, hubo mucha ayuda, todo, o sea, la gente se activó. La primera etapa de estoy activa, ¿qué hago? Pero después entramos como una etapa de ok, ya no tengo nada que ayudar, o sea, ¿cómo ayudo? Pero no me siento inútil, pero ¿qué hago? Eso sucede así. Claro. Yo creo que es que, digamos, como cuando lo hablaba con las personas, yo le decía, estamos viviendo muchos duelos a la vez. O sea, porque, bueno, si comenzamos a hablar con las personas que quizás no perdieron nada, perdiste una realidad, ¿sabes? Y nada más el hecho de perder la realidad de un país, o sea, de que la Guaira existía antes de una forma y ahora no existe de la misma manera. O de que quizás no fuiste tú, pero fue tu primo, pero fue tu amiga, pero fue el vecino, pero fue alguien cercano a ti. O que quizás tú no perdiste la vivienda, pero la perdió tu familiar. Entonces, al final, es un duelo colectivo, ¿sí me entiendes? Y es influido también por lo que las otras personas están viviendo directa o indirectamente, porque tú también estás dentro de la misma realidad. Entonces creo que lo primero que perdimos fue eso, o sea, esa realidad y también se vive un duelo cuando también perdemos nuestra seguridad. Algo que pasó también con el tema de todo lo que pasó es que perdimos una estabilidad. O sea, antes nos sentíamos seguros, estables en nuestras casas, con nuestras familias. Ahora, después, ¿qué pasa? Esto es como se perdió Nos esa sentimos estabilidad vulnerables. y nos sentimos vulnerables. Entonces también esa pérdida también hace que vivamos un duelo. O sea, el duelo no se vive precisamente solamente cuando muere una persona, sino cuando algo se pierde en mi realidad, en lo que yo estoy viviendo como persona. Entonces es inevitable que vivamos todas esas etapas y que incluso muchas veces todavía en el presente, porque todavía en el presente, porque como decía Cari, o sea, ha pasado algunos días, pero tampoco es que suficientes días, pero al final no hay un proceso igual para todas las personas, no todos vamos a vivir el duelo de la misma forma, ni lo vamos a superar de la misma manera. Entonces, como que no hay un estándar correcto de decir, listo, ya yo tengo que sentirme bien como persona y ya ¿Y pasó. hay algún límite o hay algún estándar o algo así de, bueno, a esta persona le va a doler más porque perdió una casa que aquel que no perdió nada, que aquel que perdió un familiar o aquel que perdió un familiar lejano le dolió más? Eso también tiene que ver algo quizás como cómo estaba la persona antes, ¿no? Claro. Sí, 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 o sea, creo que más que tu dolor sea más importante que el mío, porque al final todos los dolores son importantes, creo que al final va a ser como la consecuencia de lo que la persona vivió. ¿Sí me entienden? No va a ser un trauma igual para alguien que quizás perdió su casa como para alguien que perdió toda su familia. Sigue habiendo un dolor, sigue siendo importante, ambos dolores son válidos de la misma forma, solamente que la consecuencia en la vida de la persona psicológica y emocional va a ser completamente diferente. Entonces ahí lo que juega un papel diferente es el tema de la culpa, porque ha habido mucha culpa por qué me siento así, por qué me afecta tanto, si hay personas que están peor que yo. Claro. Entonces, claro, ahí no es el tema de qué es más importante, qué dolor importa más o qué dolor pesa más, sino ya lo que siente cada uno desde su lugar y desde lo que puedes hacer. Que al final no, bueno, eso lo dirás ya tú, no tienes por qué sentir culpa porque tú quizás no puedes ayudar más, porque ayudas dentro de tus posibilidades, pero tú quisieras tener mucho dinero para poder comprar casas y quizás tú puedes ayudar nada más haciendo jugos. Y a veces la culpa no viene también del exterior. Por lo menos hay una cosa que siempre te dicen, pero no te preocupes que lo material no se perdió. Pero por lo menos mi casa tiene muchas grietas y mi mamá llorábamos por la casa y Claro. la gente, pero no te preocupes que no perdió el material. Y lo que nosotros siempre decimos, pero es que
no es solo no es lo material en sí, es el valor, es el esfuerzo que se hizo, fue No, y lo que se tú- construyó, todo lo que se hizo para lograr tener eso. Y yo le decía a Leo también estos días, tú consideras que las 4 paredes de tu casa te van a proteger. Sí, Y cuando te das cuenta que esas mismas 4 paredes son las que te pueden destruir, la inseguridad sí. te marca profundamente. Sí. No, y es lo mismo, yo le explicaba mucho a las personas que una casa, un lugar, un edificio, un apartamento, lo que sea, no, o sea, el tema como seres humanos es que nosotros le damos significado a las cosas. ¿Sí me entiendes? Porque, bueno, hay gente que quizás perdió su camioneta y le pasa, los hombres que aman sus carros, un ejemplo, porque los hombres aman sus carros, el que un hombre perdió una camioneta que le costó tanto para ellos, eso debe ser un dolor muy grande, pero es el significado que le das. Entonces, el tema con las casas es que una casa es lo que representa, es un hogar, es familia, es seguridad, o sea, es mi lugar seguro, es el espacio que yo creé para mí, para yo poder llegar de, no sé, las situaciones difíciles de la calle que vivimos día a día, a tener y estar en mi casa y en mi cuarto, ¿sí me entiendes? Entonces, no es solamente la estructura, o sea, al final es el significado que le estamos dando a eso. Y a lo que te referías de la culpa, me pasó también ver muchas personas, incluyéndome a mí misma, porque ¿qué pasa? En este tipo de situaciones y catástrofes, pareciera que nunca fuese suficiente lo que estamos haciendo. O sea, es como que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y me acordé de ayer de una parte de la película de Spider-Man, perdón si voy a hacer spoiler, que en la tumba de la tía de Peter, no me acuerdo cómo se llama ella, decía, si ayudas a alguien, ayudas a todos. Y esa frase me quedó muy marcada porque me llevó a pensar y decir, wow, qué tremendo. Yo siempre he pensado, o sea, como que estuve pensando por todo el tema del nivel de catástrofe, que parece que es insuficiente cuando tú ayudas a una sola persona, pero cuando tú ayudas a esa persona, no solamente la estás ayudando a ella, estás ayudando a su familia, estás ayudando a las personas que esa persona influye, como lo que hablábamos al inicio Exacto. del episodio. O sea, es como tú no estás ayudando solamente quizás a esa poquita persona que te puedan ver, sino todo ese núcleo que viene con ella. Y me encantó la frase y yo dije, wow, qué tremendo, es verdad. O sea, si tú ayudas a alguien, ayudas a todos porque al final eso se reproduce. Y creo que también con el tema de la culpa es, y siento que es algo, o sea, yo lo veo como algo positivo también, porque eso habla de la empatía que tienes tú como ser humano. ¿Sí me entiendes? Como la empatía ante el dolor. ¿Qué pasa? Que no hay que hacer, dejar que esa culpa me paralice o dejar que esa culpa haga que yo simplemente me siga sintiendo peor conmigo mismo porque yo lo viví de una forma totalmente diferente. Más bien la culpa tendría que ser eso que me lleve a mí a decir, ok, realmente estoy siendo una persona muy empática, pero ¿cómo ahora puedo, no sé, este sentimiento incómodo que tengo, más bien ponerlo en práctica para hacer algo completamente diferente y apoyar, como tú decías, desde mis capacidades? Porque realmente eso es lo que podemos hacer, apoyar desde nuestras propias capacidades. Pasa también que mucha gente en las primeras horas se aboca demasiado a ayudar y están ahí, se exprimen hasta que no queda Sí. nada de ellos. Y cuando ya no queda nada de ellos, que ya no pueden más y sienten insuficiencia, dicen, no ayudo más, porque es que ya no puedo dar más y lo que yo haga no hace la diferencia. Entonces entras en otro proceso otro- de Sí, 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 es que creo vivir que me pasó. creyendo que estás en la indiferencia, pero sientes culpa Pero porque te sientes sí, indiferente. Esto no, sí. no lo habíamos vivido. O sea, lo estamos No, aprendiendo. O sea, hemos vivido muchos procesos difíciles como país. pero es que este año ha Pero sido... bueno, sí. Bueno, sí. Está Hemos potente. pasado de un pic a Ya puse en mi estado y que este año está potente. No, O hay sea, una Dios persona me dijo mío. que ya no quiero seguir viviendo hechos históricos. Sí, Es verdad, tal ya. cual. Adiós. Mira, Sí. ¿cómo recuperar esa seguridad ahora? Ya pasó. Al principio era, mira, hay una réplica, otra réplica, otra réplica. Pensamos que iba a volver a pasar y volvió a volver a pasar y volver a pasar. Pasó lo que pasó. No sabemos si va a volver a pasar, cuándo vuelve a pasar. No sabemos. La realidad que tenemos hoy es esta. ¿Cómo podemos recuperar la seguridad o la sensación de seguridad? Ok, mira, algo muy importante es eso que tú mencionabas, o sea, como que hay que tener expectativas reales de que nosotros no podemos predecir el futuro. O sea, vivimos una situación difícil que nos hizo saber de que sí es posible que pase. Que creo que eso también fue muy importante porque yo me acordaba mucho de que el venezolano, la típica frase, aquí en Venezuela no pasan esas cosas. Y yo siento que uno como venezolano siempre dijo, no, 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 eso aquí no pasa. Y esa misma negación de aquí no pasa hizo que también fuese tan fuerte el impacto de por sí, de todo lo que pasó. Pero es un impacto doble porque es como, yo nunca pensé que esta situación iba a suceder. De no estar preparados. Exacto, y de no estar preparado. Entonces, la seguridad no se basa en yo predecir el futuro, no.
La seguridad se basa en que ¿qué puedo hacer yo hoy en mi presente, en este hoy que tú mencionabas, para sentirme cada vez mejor? O sea, bueno, resulta que mi seguridad tiene que ver con que, ejemplo, o sea, tengo que salir de este lugar. Tienes que salir de ese lugar. O sea, yo le decía, porque yo hice como un grupo de apoyo luego del terremoto con personas y yo les decía, yo no te puedo decir así a ti, siéntete segura si en tu casa le falta una pared. O sea, hay un hueco. Nosotros somos muy racionales. Nuestro cerebro es muy congruente y está preparado para ver el peligro. Entonces, si realmente hay peligro en tu casa, tienes que salir. Entonces, las formas de buscar seguridad es como que en medio de mi entorno, ¿cómo yo puedo estar seguro? Bueno, resulta que sí, tengo unas grietas. Bueno, ¿cómo hago para tapar las grietas que me recuerda constantemente que pasó esta situación? Y ya luego a irnos como a detalles, como a momentos, perdón, más pequeños o más cotidianos es recordar que es impredecible lo que vivimos, pero que también nuestra realidad poco a poco se va a ir acomodando a este momento. Y también algo que ayuda mucho como psicólogo, bueno, muchas veces es hacer ejercicios, es volver al presente, hacer esas pequeñas tareas que antes hacíamos, no forzarnos a sentirnos bien, sino que, bueno, si tengo un momento donde tengo mucho temor, expreso el temor, pero no me quedo ahí siempre, sino que trato de hablarle a mi cerebro una realidad completamente distinta al hecho de que aunque yo tenga miedo, o aunque yo sienta que todavía está temblando de momento, o aunque el ruido de afuera quizás me asuste, es como que a mi alrededor, si yo lo observo con todos mis sentidos palpables, no está pasando nada, ¿sí? Y también saber y tener la capacidad de que nuestro cerebro tiene la capacidad de protegernos, de hacernos accionar y huir del peligro. ¿Qué sucedió? Lamentablemente, ese tipo de catástrofes como las que hubo en La Guaira fue porque no hubo tiempo. O sea, yo me imagino que estas personas intentaron salir corriendo. Hay muchos testimonios de gente que intentó salir corriendo, pero el tema fue que no hubo tiempo. Entonces, aquí el tema no es que tu cerebro, tú no vas a saber qué hacer o tu cerebro no te va a proteger. El tema es que no hubo el tiempo y eso es algo que ya se nos escapa de las manos. Pero el tema con la seguridad es que se va reconstruyendo día con día cuando también yo dedico a observar y a entender de que, ok, ya, bueno, resulta que ya pasó un mes y medio y en ese mes y medio no ha vuelto a suceder. Esa es mi evidencia. ¿Puede volver a pasar? Claro, sí, puede volver a pasar. No sabemos si mañana, Dios no quiera, pase otra vez. Pero mi seguridad tiene que ver en lo que yo estoy viendo, ¿sí me entiendes? En mis evidencias, en mi realidad, en mi presente, en lo que sí realmente está pasando en el ahora. ¿Cuáles son esas señales que, por lo menos sin yo contactarte, yo puedo decir o intuir que estoy pasando por algo que necesito ayuda? O sea, ¿qué cosas, qué alarmas puedo ver en mí o en mis amigos, en algo que yo digo, con esta situación que pasamos, como antes, para yo Claro. poder decirle, mira, creo que necesitamos hablar con un especialista que Cuando ya no es suficiente cuando las ya no, técnicas en exacto, casa. en casa. Exactamente. ¿Qué es eso? Bueno, yo ahorita tengo como sentimientos encontrados con este tema, Porque- porque todos necesitamos ayuda ahorita. Ajá, sí. Todos, o sea, por default, literalmente. O sea, es como, yo tengo muchas personas que, no, pero yo necesito psicólogo, y que, amigo, o sea, toda Venezuela, Ajá. bueno, o sea, sobre todo nosotros de este lado de Venezuela necesitamos ayuda. Ok. O sea, necesitamos ir al psicólogo. En mayor o menor circunstancia o con mayor o menor premura, por decirlo así, en caso, o sea, hay personas que lamentablemente si ya resulta que ya pasó un mes y medio y de verdad no estás pudiendo conciliar el sueño, que eso es tan importante porque es una necesidad básica. Lo que es comer, dormir e ir al baño son tres necesidades básicas que nosotros, cuando estamos en modo supervivencia, necesitamos sí o sí suplir. Estas tres necesidades no pueden dejar de estar, porque son las que nos hacen seguir viviendo, seguir estando estables, por decirlo así. Entonces, más allá de nuestro entorno, más allá de que todo lo que pasó, no es que haya catástrofe, no haya catástrofe. Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que yo no estoy pudiendo dormir, que de verdad, mira, siguen pasando los días y mi sueño no mejora, porque está bien, uno de los primeros días el sueño estaba alterado, o sea, pero yo me imagino que ya ha pasado un mes y medio y tú dices, bueno, quizás no duermo la noche completa, pero ya duermo. O sea, ya por lo menos no me levanto exaltado, sino que, o sea, esos pequeños avances, ¿sabes? Igualmente con el tema de comer, si yo ya me estoy dando cuenta que de verdad el apetito no pasa para nada, o sea, de verdad que yo llego y mira, apenas la comida me pasa, que le puede suceder a personas que quizás estén en un duelo extremo por la pérdida de muchos familiares, o sea, eso es algo que también se necesita ayuda. Entonces, principalmente observar esas cosas tan básicas que no son básicas, porque, o sea, no son básicas en el sentido de
que la palabra lo dice básico como que si fuese, ¿sabes? No indispensable, pero realmente es básico porque es todo lo contrario. Es indispensable para nosotros como seres humanos. Entonces, eso también, cuando realmente yo, no sé, ya el miedo o el temor, la ansiedad están paralizando por completo mi vida. No he podido volver a trabajar, no salgo, no puedo salir, o simplemente está interfiriendo en cada cosa que yo hago. Estoy teniendo pánico constantemente y a pesar de que los días pasan y como yo les mencionaba anteriormente, nos hemos estado dando cuenta que no ha volvido a suceder, no ha vuelto a suceder, perdón. Pero yo aún así no lo creo, no lo entiendo, mi cerebro no lo procesa, eso también. Entonces ahí a veces ya no es solamente ayuda psicológica, sino también pudiera ser ayuda psiquiátrica, cuando yo ya estoy desconectado de la realidad, ¿saben? Cuando por más que sea sigo en shock y realmente sigo desconectado de la realidad de lo que pasó, de lo que sucedió, o sea, ahí también hay que buscar ayuda. O sea, esas son como alarmas muy fuertes, pero de por sí, si la persona tiene la posibilidad ahora, actualmente, de buscar ayuda, cualquier persona que haya pasado por esta situación en mayor o menor magnitud, es lo mejor que pueden hacer, porque al final esto nos desestabilizó a todos. O sea, a todos. Yo no, quizás no, como les decía, no, quizás, bueno, perdí un familiar, pero, o sea, pero no perdí mi vivienda y todo lo demás. Y aún así, con la psicóloga con la que estoy, hemos trabajado cosas que vinieron a raíz del terremoto que movieron muchísimas cosas dentro de mí por el mismo tema de la seguridad. O sea, porque al final todos estuvimos expuestos a creer que nos íbamos a morir. Claro. Entonces, trabajar eso es muy importante porque eso quizás puede desarrollar miedos en nosotros que quizás antes ni siquiera sabíamos que estaban. Sí, a mí me pasa constantemente que lo que hablamos al principio, cambiaron las prioridades. Y Ujú. cambiaron las prioridades no solamente del hacer diario, sino de tu mente, de lo que tú piensas y del espacio que le das a cada pensamiento, del tiempo que le das a pensar cada cosa. Entonces me pasa mucho que de repente antes discutía por cualquier cosa y es como, no, 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 no discutamos, no, 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 no discutamos. Entonces evito problemas porque es como, no, no, es que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, ¿sabes? Entonces llega un momento en que eso me frustra porque es como, no puedo vivir con este miedo constante de que en cualquier momento lo voy a perder todo y no me disculpé o no dije o Claro, me porque sentí realmente lo mal. estás haciendo es por el miedo, no lo estás Claro, haciendo. Lo que pasa es claro. que está como esta confusión de, que es válida, de bueno, quiero aprovechar la vida. O sea, no Claro, quiero es el pelear con la extremo, gente, quiero sí. decirte te amo todo el tiempo. Y está bien, porque estas situaciones nos hacen más conscientes. Pero si lo llevamos a la vida real, somos seres humanos Claro, complicados, claro, peleamos con la claro, familia, pero sabemos que nos amamos. Entonces, claro. yo sé que quizás hubo personas que quizás no le dijeron un último te amo a esa persona que murió, pero esa persona lo sabía, sabía que tú la amabas. ¿Sí me entiendes? A pesar de que quizás no se lo dijiste en el último segundo que la viste, ¿ves? Entonces, pero es como una forma muy racional del cerebro de enfrentar, o sea, como de evitar el temor, ¿sabes? Como de aprovechar cada máximo Aprovechar cada momento. segundo y sacarle la punta. Sí, porque además que no puedes evitar, por ejemplo, una discusión, porque entonces estás creando otro problema, porque quizás no es la discusión, sino el abordar ese problema particular. Si no lo abordas en ese momento, se crea una bola de nieve y después Y es que otra incluso, cosa. o sea, algo que yo lo he entendido porque también he caído como en esos pensamientos, lo positivo de ser psicóloga es que yo misma me respondo y digo, ah, Ajá. esto sí, esto no, ah, esto sí. Ajá. Ok. Canalízalo así, mi cerebro, así como que yo he pensado también eso mismo y yo decía, no, María, tú estás volviendo a ser tú, ¿sabes? Tú estás volviendo a tu realidad completa. A la realidad donde quizás le reclamas 500 veces a tu esposo, levanta la broma ahí, ¿sí me entiendes? Estás volviendo a ser tú. O sea, estás volviendo a tu realidad y eso también está bien. Entonces, es no verlo como, ah, pero es que se puede que pase algo malo. No, estoy volviendo a sentirme segura otra vez en este espacio. Estoy volviendo a mi cotidianidad. Estoy volviendo al hecho de mi realidad otra vez y eso es positivo. Y eso está bien porque la idea como seres humanos y que nuestro cerebro está diseñado para eso, es para que nosotros nos volvamos a adaptar a las realidades y volvamos a ser nosotros mismos, aún a pesar de todo lo que pasó y aún a pesar de todo lo que vivimos. Y en el caso de los niños, ellos procesan el trauma de una manera totalmente diferente. Nosotros lo hablábamos el otro día con Zacarías. En el caso de Zacarías, él todavía habla, y para él es un tema cotidiano el terremoto, pero de que él mismo saca el tema y te dice como que, ajá, mamá, ahora cuéntame cuánto el terremoto. O, no, mamá, no vamos a ir porque está temblando. Y ese tipo de comentarios que yo lo dejo, ¿no? Pero
para las personas que nos ven, para las mamás, papás, familias que nos ven, explícales cómo procesa el trauma un niño y qué herramientas podemos tener como adultos para ayudarlos y en qué momento debemos buscar ayuda para esos niños. Sobre todo los niños que se vieron afectados ellos particularmente porque perdieron su casa o perdieron algún familiar muy cercano. Claro, bueno, en el tema de los niños, la forma en la que ellos procesan el trauma es desde, digamos, desde el juego, desde la imaginación. O sea, por eso es que quizás es como, ay, mira, cuéntame, esto pasó y quizás muchas veces lo pueden poner mucho peor de lo que lo vivieron y sí me entiendes, pero es la forma en la que su cerebro intenta procesar la información. Es que a veces es positivo, yo realmente lo veo incluso mucho más positivo, incluso se lo decía hace poco a una persona que estaba con sus niños y yo le decía, lo positivo de los niños es que los niños es como que ellos saben que hay un momento para todo, si se dan cuenta. El niño como puede jugar y está solamente jugando. El adulto no, el adulto simplemente se pone en la realidad que está viviendo y no se separa de ella. Entonces, eso es, digamos, como lo positivo con los niños. Creo que contenerlos es muy importante, o sea, no privarlos. Si el niño está hablando de eso que quiere hablar, déjalo expresarlo, no lo niegues, tampoco le pintes una realidad alterna, tampoco, porque lo vio, lo vivió, lo experimentó. Y lo Sí, escucha. exactamente, A y lo pesar de que escucha nosotros no le también. hablamos de eso y tratamos de evitar palabras que tengan relación con eso, como sé que tú también en Sí. tu casa, No, pero igualmente. en la casa lo que pasó que durante 3 semanas ellos jugaban al terremoto. Entonces buscaron el espacio seguro, entonces ellos mismos como que armaron maletitas, pero era el juego. O sea, no de lo que pasó, sino de que vuelve a De lo de pasar. después. Sí, y ahorita quitamos las alarmas de los teléfonos porque las alarmas es como, o uno está viendo un Claro. video y salen corriendo de una vez a Claro, meterse Eso de las bajo la alarmas, mesa. eso siento que es masoquismo, de Con verdad. el chiquito, Perdónenme, pero para mí eso sí, es no. masoquismo. Sí, yo no las descargué. No, yo yo no. tampoco, nunca pude. Con el chiquito me pasó que un día no habló. Llegamos a la casa como a buscar cosas, se paró en medio de la sala y mi mamá le dijo, ay, dame mi beso. Y él le dijo, se los llevó el terremoto. Y ahí fue como, Claro. ok, no, yo llamé a una psicóloga y le dije, dibujó y como que empezó a hablar. Y con la del medio se me hacía pipí. Entonces Eso dije, también pero pasa. ¿por qué ella no lo hablaba, no lo decía? Hasta que el papá se sentó y él dijo, no, no tenía miedo. Y como que empezó a recordar, o sea, como que lo verbalizó. A ponerlo en Y palabras. entendimos que teníamos que dejar que ellos se expresaran. Y bueno, ellas después, como lo vivieron, nos los decían. Y no las limitábamos a... Claro. Porque al principio era como que, no, todo está bien, Sí. no pasa una nada. negación Y de la sí, realidad, claro. y me di cuenta que no podíamos hacer eso. Sí, sí. No, y que, o sea, aparte de quizás no decirles a ellos todo está bien, ya pasó todo lo demás, es que también, algo que también puede ayudar mucho, es que tú también le cuentes el cómo tú lo viviste. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, porque eso también valida lo que ellos, la experiencia que ellos vivieron y saben la importancia que tiene. Y que algo que pasa con los niños es que el adulto es su seguridad. Eso te iba a preguntar. O O sea, sea, al vernos, al ajá. final, Co- o sea, los niños, su seguridad son sus padres, ¿no? O Ujú. sea, los entornos, claro que sí, ellos le van a afectar las situaciones, pero el niño mientras tenga mamá y tenga papá a su lado, ese niño tiene tiene Pero todo lo que necesita. al vernos a nosotros vulnerables, o sea, a veces uno se quiebra. Uno trata de no hacerlo delante de ellos porque yo pienso, o sea, si yo soy seguridad, pero a veces es inevitable que Pero es ellos... que la seguridad no es ausencia de que Ajá, tú vivas estados emocionales de ajá, tristeza, de dolor, ¿sí me entiendes? De quebrarte, ¿no? O sea, más bien ahí le estás mostrando que tú eres Claro. un ser humano y que también puede expresar sus exacto. emociones. O sea, eso Y que de... también puede tener miedo, que también puede tener Exactamente. tristeza. O sea, al final es como, a mí me pasó con una persona que estaba atendiendo, que estaba con sus niños, que es la misma persona. Ella, yo le estoy preguntando cómo se siente, ella perdió unos familiares y los niños estaban con ellas. Y ella se quiebra y comienza a llorar. El instinto del niño fue saltarle encima y abrazarla. Y ella me dice, ay, no, como que no quería seguir hablando. Y yo le decía, déjalo, porque su instinto, a pesar de que quizás él no entienda la razón por la que tú estás llorando, ni la magnitud de todo lo que pasó, su instinto es protegerte. Y el que tú lo dejes protegerte lo ayuda también al regularse Claro, y le permite también cerrar regularte. ese... Y es como no dejo esto inconcluso, ¿sabes? Es como más bien
Si tú necesitas llorar, déjalo que ellos te abracen. Ok. O sea, juega con ellos. Entonces, hay una persona que yo conozco que ella tiene 4 niñas, y yo le preguntaba también, porque ella sabe mucho de maternidad, también se ha especializado en esto, y yo le decía, ¿cómo haces con tus niñas? Y ella decía, ellas me ven llorar, pero ellas me ayudan a mí a sobrellevar esta situación mucho mejor que incluso lo que yo pudiera hacerlo. Entonces, por eso yo no me privo y también les da la oportunidad a ellas de también ser vulnerables con su mamá. O sea, uno cuántas veces quiso ser vulnerable con sus padres, pero como siempre los veía firmes como una roca, era como, ¿cómo soy vulnerable ante alguien que no Pero se la abre primera ante reacción mis es emociones? no llores, porque Exactamente, que no tratamos es empático. de quitarle el dolor a la gente, porque Exactamente. no queremos que la persona se Exactamente. sienta mal. Exactamente. Pero al final ahí le estás quitando la capacidad de sanar. O sea, tú el quitarle, el vivir el dolor, el vivir la tristeza, le estás quitando la capacidad de sanar. Porque nuestras emociones, todo eso que nosotros vivimos, es parte de un proceso. Dios lo ha creado para eso, para que nosotros podamos expresarnos de esa forma y que todo eso que vivimos no se quede ahí dentro, porque si no, imagínate, es lo que tú decías de tu niña, o sea, ella no lo hablaba y date cuenta cómo su cuerpo lo expresaba, ¿ves? Entonces, esa es la importancia de llorarlo, de vivirlo, de drenarlo, de hablarlo y de dejar que ellos lo expresen. Y al final, después que lo expresan, es como tú ser y hacerle saber que tú eres esa seguridad para él. Bueno, sí, vivimos esto, sí pasó esto, pero ahorita la realidad ahora es esta. No lo estoy negando, sino que ahora te estoy mostrando Sí, sí una pasó, nueva lo validas, le realidad. validas Te valido, pero ahora te muestro una nueva realidad que, mira, ahora estamos aquí, estamos bien, estás con papá, estás con mamá y todo va a estar mejor, ¿sí? Pero no estoy completamente diciéndole, no sientas nada. Claro. María, ahora volviendo a ti. Esto suena a título de novela venezolana. Volviendo a ti. ¿Cómo viviste esas primeras atenciones con los afectados? O sea, yo sé que tú bajaste, creo que al día siguiente a La Guaira, a Ajá, reconocer a tu familiar. ajá, Y viviste obviamente ese proceso desde atrás, desde delante del escritorio. Pero cuando te pusiste detrás del escritorio y dijiste, ajá, vamos a poner manos a la obra, ¿llegaste a ver algo, viste algo, sentiste algo que tú dijiste, esto que yo aprendí en la teoría no es? ¿O confirmaste algo que tú en la teoría aprendiste y dijiste como que, wow, esto es así y le puedo dar por aquí? Empezaste a tejer una propia estrategia y dijiste como que esto es mucho más grande de lo que yo jamás pensé. sí, me pasó las dos. La primera fue que me senté ante una persona que me contó su historia, cómo lo vivió, y aparte de eso también me había contado un montón de cosas más de su vida pasada. Y obviamente ahora esta situación en la que estaba, porque estaba en un campamento transitorio y todo esto, lo hacía más difícil aún, tanto lo que había pasado como lo que estaba viviendo ahora. Y yo me quedé como, ¿qué hago con ella? Pero algo que ella me decía, esta persona, era que en ese momento que ella vivió esa situación tan difícil, ella pudo sobreponerse, ella pudo adaptarse a esa situación e incluso encontrar en medio de lo que estaba viviendo, o sea, un propósito, una forma por la cual seguir viviendo, cosas que hacer. ¿Qué pasó? Yo capté eso y yo dije, wow, o sea, creo que lo que hemos estado viendo, todo el país, porque ahí se incluyó a todo el país entero, no solamente a lo que estamos aquí, es cómo a pesar de la circunstancia tan difícil que vivimos, podemos ser resilientes ante ello, podemos encontrarle un propósito e incluso el que nosotros como personas queramos ayudar a otros, queramos buscar la forma de hacerle su día diferente, ahí estamos encontrando un propósito a nuestra existencia misma, ¿sí me entiendes? Al hecho de seguir existiendo aquí y estando en este plano terrenal, ¿ven? Entonces, eso fue también lo que yo me llevé y dije, ok, quizás no puedo cambiar la realidad de esta persona porque no puedo cambiársela, pero sí puedo ayudarla a transitar este proceso para que tenga un sentido y un propósito de lo que está viviendo y que no sea listo, ya mi vida se acabó y ahora no tengo nada que hacer y ya, o sea, como que, o sea, no continúo con mi vida, que eso es lo que lamentablemente está pasando al hecho de que hay personas que quieren desvivirse, ¿ves? Entonces, porque es como llega un momento de frustración, de dolor, de sufrimiento que es válido, que ya no le encuentran sentido ni propósito a la vida. Entonces, algo que yo he visto en estas situaciones con todas las personas que he atendido es esa capacidad de, bueno, esto me pasó, pero quiero salir adelante, quiero seguir viviendo, esa resiliencia que tú dices, wow, o sea, solamente una persona que experimenta dolor tan fuerte en su vida tiene la capacidad de decir, ahora cuánto más quiero vivir, ahora cuánto más quiero darle sentido y propósito a mi propia vida. Y por ahí fue que me fui con ella y yo dije,
lo logré. Pero fue como, Qué difícil. fue desafiante, porque como seres humanos nosotros nos vamos es al el impacto que el sufrimiento y el dolor tiene. Y es como eso puede hacer que nosotros como personas no, como que nuestra atención se quede 100% ahí. Y es verdad, o sea, hay que atender el dolor, hay que atender el sufrimiento, pero como les decía, nuestro cerebro hemos sido creados para poder sobreponernos ante esas situaciones y darle también un sentido y un propósito para poder salir de ahí. O sea, no sé si, bueno, tú me los contabas antes de que comenzara el episodio de esta mamá que ella mantenía a su hijo vivo porque también la mantenía ella viva y Claro. que por eso ella estaba tan pendiente, o sea, encontró, aún en medio de la situación que estaba viviendo, debajo de los escombros, ella encontró un propósito por el cual vivir, su hijo, o sea, mantenerlo vivo. Entonces, sí, el dolor es muy difícil, la experiencia que la persona puede estar viviendo es horrible, pero aún en eso tenemos la capacidad de sobreponernos y encontrarle También eso. tiene que ver mucho, ya nos estamos saliendo del plano psicológico, pero también tiene que ver mucho lo espiritual. Sí, Porque por lo menos está el caso de Víctor Sardiña, que es el muchacho que estaba en su casa viendo el juego, no sé qué, con toda su familia, su hija, su esposa y toda su familia, y fue el único que sobrevivió. Y él, su propósito era el mismo, o sea, era yo tengo que salir porque yo tengo que cumplir mi propósito, porque por algo yo sigo vivo. Y él le decía a Dios, tú me dejaste aquí por algo, y yo tengo que cumplirlo. Y lo que lo motivó a él a seguir vivo todos esos días que estuvo bajo los escombros fue salir adelante, para ayudar a los demás, para exacto. cumplir su propósito de ayudar a los demás. Entonces ya ahí también juega un papel el estado espiritual de cada quien. Sí, sí, yo creo que ahí es donde, por eso te digo, o sea, se activa. O sea, y eso también depende de las personas. O sea, siento que también eso es algo muy, muy personal. Puede que en otras personas se active ese deseo de vivir de propósito, como haya en otras personas que se active el hecho de no quiero continuar. ¿Ves? Ojo, en ambas situaciones se pueden trabajar. Y digamos, no es imposible que esa persona que en este momento se sienta, mira, pero es que a mí me pasó todo lo contrario, yo no quiero continuar. O sea, yo más bien me siento Claro, desanimada, y yo es no quiero válido. seguir, es completamente válido, ¿sí me entiendes? Y también parte muchas veces del duelo, como lo mencionábamos anteriormente, es también caer en esos estados de crisis existencial, de qué voy a hacer con esta realidad de mi vida cuando yo no la tenía, o sea, cuando yo no la esperaba, cuando yo no la quería. O sea, a mí me pasa muchas veces tener como conflictos con Dios. Yo no quería esto, ¿por qué esto está pasando? Y es una negación, es una etapa del duelo. Es como que estoy en la negación de yo no quería esto. Pero bueno, ajá, es como listo. Me dejé vivir mi momento, lo expresé, mi frustración, mi crisis. Ok, ahora ¿cómo hago para poco a poco aceptar la realidad que estoy viviendo ahora? No para quedarme en esta realidad, sino para sobreponerme a ella. Y poder ayudar a los demás, porque cómo vivir después de lo que pasó, que al final cada quien lo vivió a su manera, de una manera muy Y diferente. es válido. Y esas personas que tratan, como que van al extremo y tratan como de llenar ese vacío que deja el dolor, la pérdida, con querer ayudar a otro hasta el extremo, ya, o sea, pasas ya el límite de encontrar tu propósito, salir adelante, no sé qué, sino que ya te dedicas sin tratar ese dolor. ¿Qué pasa con esa gente que llena ese hueco con el dolor de otros? Claro. Sí, pasa es que muchas veces habla de la misma negación, del mismo shock que puede estar viviendo la persona, el mismo trauma. El tema es que va a llegar un punto en que esa persona va a tener que parar sí o sí, porque o su cuerpo, o su mente, o la misma realidad. O sea, de alguna forma la vida te va a hacer que pares. Para que o sea, porque el dolor no es algo que tú puedes decir, voy a pasar la página, no, tú tienes. Y no solo con esto que vivimos, yo creo que en cualquier ámbito de nuestra vida, el procesar las emociones, en entenderlas, en abrazarlas, en que podemos ser luz, oscuridad, todo es parte también creo que lo has dicho durante todo el episodio, es parte de lo que somos y que tenemos que aprender a vivir y aceptarlo, pues. Sí, totalmente. Solo que el proceso a veces es Creo que algo complicado. positivo también que trae esto es que lo vivimos en comunidad. Sí. Entonces creo que sería un impacto menor, digo yo, desde el desconocimiento y la total ignorancia.
pero creo que si alguien atraviesa el dolor que vive en este momento por la pérdida de su familia, por cualquier otra razón que no sea lo que pasó, y lo vive solo esa persona, quizás el proceso para sanar fuera más lento, digo yo, porque tú estás viendo que alrededor de ti todo sigue exactamente igual, menos tú, y menos lo que concierne a ti, a tu vida. En cambio, vivimos en comunidad un proceso en el cual desde la persona menos afectada hasta la más afectada estamos unidos en un solo dolor. Me pasó que por lo menos 2, 3 días después del terremoto, fui a comprar unas cosas para unas niñas de La Guaira y en el local, apenas llegué al local, obviamente, nos pasó a todos. Era un cruce de miradas que era como, ¿estás bien? Todos estamos bien, tú estás bien, no sé qué bueno que estás aquí, no sé qué, tal. De hecho, yo llegué y pedí lo que pedí y me dijeron como que es para donar, ¿verdad? Porque para eso tenemos una ropa aparte que es la de mejor precio, no sé qué, tal, para que... Y ya estábamos todos como en sintonía. Y cuando estoy pagando, le digo a la cajera, ustedes están bien, el equipo aquí está bien, todos estamos bien, sí, todos estamos bien. Hay una persona una persona de su familia, de su familia muy cercana perdió su casa, no sé qué, pero todos estamos bien. ¿Y ustedes cómo están? No, estamos bien, no sé qué. Y, ¿sabes? Esa conversación todos los días con personas desconocidas, ser solidarios y ver qué te hace falta y todo está bien, necesitas comida, necesitas agua. Y eso creo que nos va a ayudar a sanar más pronto. De todas maneras, quería preguntarte eso. ¿Crees que la familia venezolana se va a poder de otra manera, porque ya no vamos a hacer los de antes? ¿Crees que podemos volver a ser una familia, podemos volver a ser familias unidas y podemos volver a crear realidades sanas después de esto, con el Ok. debido proceso? Ujú. Sí, sí, yo creo que sí es posible. O sea, sin negar lo que pasó, sin negar lo que ocurrió, creo que más bien integrándolo. Algo que ayuda mucho con el duelo es que tú no niegas la pérdida ni la dejas a un lado, sino que la integras en tu vida. Si me entiendes, la haces parte de ella. Por eso es que muchas veces cuando las personas están en un duelo, les dice, mira, si quieres hablar con esa persona, escríbele una carta. Si quieres, haz una ceremonia. Y realmente las ceremonias son para los vivos, ¿no? Para los muertos, o sea, porque es nuestra forma de poder procesar el dolor y la pérdida de la persona. Entonces creo que la importancia es integrarla, o sea, como para poder estar sanos, para poder darnos el permiso de poder expresar todo nuestro sufrimiento y que esas heridas que causó esta situación puedan cerrarse, vivir con la cicatriz y poder avanzar. Que sí, fue una experiencia difícil. Posiblemente las personas que lo vivieron, digamos, como mucho más fuerte no van a ser las mismas. Pero va a llegar un momento en que quizás van a haber nuevas personas en su vida que no van a reemplazar a esas otras personas que se fueron, porque la idea tampoco es que las reemplacen. La idea es que ahora creemos, como les decía hace un momento, una nueva realidad, donde poco a poco nos sentamos, como sabes, como parte de ellas. Pero va a costar, o sea, no va, como tú le decías, no va a ser de un día para otro. María, la que no es psicóloga, Okay. esa que bajó y estuvo en La Guaira, ¿qué impacto, qué generó? ¿Cambió algo en ti después de...? Pero dejando el tema profesional, ¿no? Tú comenzaste a ver las cosas de otro punto de vista, pero a nivel de tu vida diaria, o te fortaleció, o hay algo en ti que se quebró, no, o sea, quisiera Todo, saber de todo. todo. Así que Ok. todas, todas, Check, check. todas, 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 Ajá. todas, todas, todas. Creo que a lo que me pasó una de las últimas veces que bajamos, que bajé más consciente, Ok. porque las veces que bajábamos era muy automático ayudar, 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 ayudar. Y las últimas veces que bajé me pasó sentir que el pecho se me cerró, o sea, estaba como teniendo un ataque de pánico en ese momento, porque mi mente, a pesar de que estaba mucho más rápida, querer ayudar, no estaba procesando dónde estaba en pleno, o sea, como estábamos en uno de los edificios y bueno, tú que fuiste, o sea, es como tú te paras ahí y a tu alrededor son puros edificios caídos. Y fue como, ¿sabes? Como cuando te tragas algo así como completo, como un trozo completo de una realidad. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Y recuerdo que por un momento fue como que dije, puedes ayudar, pero te necesitas a ti primero también. O sea, es como que necesitas también parar. Ok. Y ese momento, esa última bajada, porque no he vuelto a bajar, fue como me hizo como aterriza.
O sea, es importante, todas estas personas que están aquí, es importante que puedas ayudar a todos, pero necesitas parar. Y eso hizo que incluso también en terapia salió también, la psicóloga también me lo dijo, y dije, ok, necesitas parar. O sea, María necesita parar. O sea, María necesita tomarse un break, tratar de volver a su vida, tratar de volver a las cosas que también eran importantes para ellas, porque también son importantes. Más allá, como tú decías, más allá de ser psicóloga, Sí. más allá, ¿sabes? Como María, como esposa, como hija, como todo, con los planes que tenía, con sueños, todo. Y fue como vuelve a la realidad que puede ser tan corta, puede ser tan efímera y que puede pasar en cualquier momento y que realmente es como, pero también es necesaria que tú digas stop y como recalcules, ¿sabes? O Sí. sea, para mí esa última bajada fue como muy, quiero recalcular. O sea, quiero recalcular porque tengo un mes y medio metida de cabeza en esta situación, no pensando en nada más. Yo le decía a una chica que nos preguntó que yo ni, o sea, ni siquiera nos acordábamos de comer. O sea, yo me acuerdo que esos días comía o sea, una vez al día y era porque, gracias a Dios, Te una la daban. fundación, exactamente, Que, aquí está la mira, comida, mira. y así que, Ah, yo como, o sea, como tú claro. comes. Y es como, no podemos seguir viviendo en ese estado de emergencia. Ok. Sé que sigue habiendo emergencia y para mí es como muy choqueante todavía decir eso porque sale mi instinto de, pero es que todavía hay emergencia. Claro. Pero no podemos seguir viviendo en un estado de emergencia porque para nosotros como seres humanos no es sostenible en el tiempo. ¿Ven? Entonces, creo que eso ha sido como mi para y recalcula y ayuda, porque no vas a dejar de seguir haciéndolo, pero desde ahora en una expectativa más real de que necesitas también estar aquí, necesitas también tiempo para ti, y eso es lo que he ido haciendo. Y sin sentir la culpa de no estar. O sea, Exactamente. eso también es un trabajo Interno. que me imagino que también te pasa de... Sí, incluso de yo se lo no... decía a la psicóloga, le Ujú, decía, o sea, lo que pasa, y me quebraba con ella, yo le decía, pero es que, ¿cómo no ayudar a estas personas que están en peores situaciones que yo? ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, era como yo me siento, lo mismo, me siento como yo no, o sea, como que como yo estoy bien, es como, o sea, no merezco, ¿sabes? No Ajá, merezco exacto. no ayudarlas, o sea, no merezco no hacer nada por ellas. Y bueno, o sea, era como que ella me explicaba de que es que tú lo vas a seguir haciendo, pero lo vas a seguir haciendo a tu ritmo, lo vas a Exacto. seguir haciendo a tu forma, o sea, tú lo vas a seguir haciendo. El tema es que tú no te, ¿sabes? Como te desplaces a ti misma por estas personas porque no es sano, para nadie lo es. No somos Dios, ¿sabes? Y eso era, o sea, todo este proceso de que pasó el terremoto, yo me he repetido 1 y 800 veces, no eres Dios, no eres Dios, no eres Dios. O sea, como que eres un humano que Dios está utilizando, así como les decía de lo de la película, para ayudar a ciertas personas y esas ciertas personas van a ayudar a otras personas y así sucesivamente. Y lo que vas a hacer y lo que estás haciendo ahorita es suficiente en la medida que, pero es un diálogo interno Sí, de, es Claro. complicado porque vas de un extremo al otro en el mismo día. Sí. Y muchas personas pasan de querer ayudar demasiado a querer dejar de ayudar porque se están involucrando mucho. exactamente. Entonces, realmente es dosificar la ayuda que Yo puedas te dar. decía lo de la expectativa real, o sea, porque ¿qué pasa? En las primeras semanas no estábamos trabajando, ¿sabes? Sí. Era como que todo estaba abocado a eso. Pero la realidad también es que para que un país se levante, necesitamos continuar, necesitamos trabajar. O sea, Digamos que porque... pasamos a otra etapa y otra fase del problema. Es Exactamente. otra Claro, también hay forma de gente que se va abordarlo. a un extremo que es totalmente disociado de la realidad que vivimos, Exactamente, tampoco te vayas que para es allá. como, Exacto. o sea, gente que a los pocos Empatía. días ya estaban y que no, sí, la rumba, la cosa, no sé qué. No, Oh, Sí. gente que bajó a La Guaira a bañarse en las playas. sí. Los policías tuvieron que correr a esas personas en las playas. O sea, dime tú a mí. O sea, ni que te vayas para los Caracas, ni que te vayas lo más lejos. O sea, es como, es absurdo, ¿sabes? O sea, pero ese es el tema, no vivir en los extremos tampoco. Ni el extremo de listo, cero empatía por mi realidad, pero tampoco el extremo de esa hiperempatía donde me pierdo a mí mismo por salvar al otro, porque quiero ser salvador del otro, cuando realmente no puedo. O sea, lo mejor muchas veces que podemos hacer es estar con nuestras familias. Sí, lo que haces al final es desgastarte y eso tampoco ayuda ni te ayuda a ti ni ayuda a nadie. Es importante sí que mantengamos la ayuda, que sea una ayuda sostenida en la medida de las posibilidades de cada quien, porque se va a seguir necesitando. Hay gente que no tiene casa, que duerme en un refugio, que duerme en una casa prestada, que
Hay gente que no tiene la casa, lo hablaba con Leo esta mañana, hay gente que no tiene la casa en la que dormía siempre, pero tampoco tiene la familia con la que dormía siempre. Y quedó solamente esa persona de ese núcleo, pero tiene que seguir trabajando. Y esa persona quizás vive de las donaciones de fundaciones que se acercan a su casa o a su comunidad. Y hay gente que quizás se irá sin comer, o llegará y llegará tarde cuando ya repartieron. Entonces nosotros podemos ayudar a esas personas uno a uno. No vamos a ayudar a mucha gente al mismo tiempo, pero podemos ayudar a una sola persona y ya eso le cambia la vida a alguien. Sí, Entonces creo que eso es lo importante, lo que podemos rescatar sí. y que sí hay manera de recuperarnos como familia, como individuos y como país. Como sociedad. Como siempre, nos vamos a volver a levantar. Aquí vamos a llorar otra vez. Yo no sé por qué me puse rímel. Sí nos vamos a levantar, pero sí tenemos que poner cada quien desde lo más consciente que podamos hacerlo, nuestro granito de arena. Como escuché en estos días, de granito en granito hacemos una harina pan y comemos todo. Total, total, qué lindo, total. Entonces, bueno, ¿quieres decir algo más? No. ¿Quieres hacer No, algo? con te quieres ese llorar. cierre, no, Te quieres ya. llorar y ya, te quieres No, llorar no. y ya. Vamos a Total. llorar después de esto, nos comemos la Sí. torta que no nos la comimos durante el episodio. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, por compartirnos, por dejarnos sus mensajes todo este tiempo que no estuvimos saliendo cada jueves. Nos llegaron los mensajes, Sí, nos llegaron los nos mensajes. llegaron los mensajes. de Y creo que eso también es un motivo de que nos sentimos con un propósito o que me hace sentir que tenemos un propósito en este espacio de, bueno, sabemos que las familias van a seguir creciendo, que ahí se van a formar nuevas familias, y aquí vamos a estar para dar información. La información es poder y es una forma también de ayudar. Sí, trataremos de hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. En este espacio, en Instagram también hemos hecho colaboraciones con especialistas que han hablado de distintos temas relacionados a la crisis y seguiremos haciéndolo a la medida de lo que podamos con gente como María. Ya bueno. Gracias, María. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene retomamos con la programación habitual con la que veníamos y vamos a ir turnando los episodios. No vamos a dejar de lado el tema de Venezuela. No, gracias. Gracias.